Muchas gracias. Gracias, doctora Analí. Bueno, gracias a todas y a todos, a todos quienes se han sumado el día de hoy a este foro, a la primera sesión del foro Lenguaje Inclusivo, Nuevas Perspectivas desde las Universidades. Y bueno, quisiera dar un poco de preámbulo acerca del por qué también este foro, la importancia para nosotras desde la UAM Iztapalapa, desde la unidad de género, que por cierto también aquí está mi compañera abogada Yelitza Horta, que trabajamos por la construcción de espacios universitarios libres de violencia y toda manifestación de discriminación. Para nosotras, un foro de esta magnitud es de suma importancia, dado que el lenguaje nombra, construye, visibiliza e incluso tiene una relación con un tema de acceso a la justicia de personas históricamente discriminadas, excluidas y no nombradas. Hablar de estas nuevas perspectivas de las universidades nos va a permitir ahondar un poco más sobre la reflexión, sobre el análisis, la discusión. Y bueno, desde nuestra profesión, que es la jurídica, que somos abogadas, pues siempre hemos dicho que los derechos humanos no están a discusión, pero sí es importante para nosotras abrir, bueno, que este foro se dé y gracias a la UDUAL, que nos permite tener un análisis reflexivo, crítico, ¿no? Y yo creo que incluso científico de las personas que hoy nos acompañan, que en este caso la doctora Irma Munguía, que bueno, que forma parte de la comunidad WAMI, que es investigadora de la comunidad WAMI y pues para nosotras también es muy importante y bueno, agradecemos también el que haya aceptado la invitación. La doctora Irma Munguía es investigadora y docente mexicana, es maestra en literatura española por la UNAM, es doctora en lingüística con especialidad en lingüística hispánica por el Colegio de México, el Colmex, y por la Universidad Autónoma de Madrid. En sus investigaciones aborda temas como la gramática y su enseñanza, la teoría sintáctica y el discurso aforístico. Ha participado en la elaboración de libros de educación media, libros de consulta de conjugación de verbos y manuales sobre el uso del lenguaje. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el área Problemas Lingüísticos de México. De manera que para nosotros es un honor, un agasajo el poderla tener aquí, doctora Irma Munguía. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Pues muchas gracias por la presentación y también por la invitación a participar aquí, ¿no? Ojalá que mis comentarios, mi plática, sea de utilidad y que despierte interés, ¿no? Y aporte algo, ¿no? Eh, Todos estamos preocupados actualmente por este tema y a mí lo que me gustaría es hacer un análisis, como dice el título de mi plática, desde la disciplina, desde la lingüística, que es mi campo, obvio, ¿no? Entonces, y fíjense, antes de comenzar a plantear lo que se ha dicho, lo que se puede decir sobre el lenguaje inclusivo o incluyente, me gustaría hacer un muy breve análisis, ¿verdad? Quisiera hacer una alusión muy sencilla, demasiado sucinta, sobre lo que es la facultad del lenguaje. Partir de ahí, la facultad del lenguaje, ¿verdad? Lo que son las lenguas humanas, las gramáticas, así como la naturaleza del cambio lingüístico, cómo se ha estudiado el cambio lingüístico, ¿ok? Porque finalmente el lenguaje inclusivo tiene que ver con esto, ¿no? Eh, estos temas han sido muy estudiados y sobre todo han sido redefinidos a la luz de las nuevas teorías lingüísticas, ¿no? El lenguaje inclusivo es un cambio sui generis, ¿no? Porque es un cambio lingüístico deliberado, propuesto, que implica una ruptura gramatical, ¿verdad? Un cambio gramatical que es muy fuerte y entonces la lingüística tiene algo que opinar. También voy a citar muy brevemente cuál es el papel que cumplen, digamos, que las academias, porque mucho se ha dicho de eso y han sido pues criticadas y demás. Comencemos con el primer punto, muy breve. La facultad del lenguaje y las lenguas humanas, ¿no? Actualmente, en los estudios formales de lingüística, se parte de que los seres humanos poseemos
un dispositivo innato que nos permite a una edad muy, muy temprana adquirir una lengua con una facilidad increíble, asombrosa, ¿no? Y con el mismo éxito en todas las lenguas, en condiciones, por supuesto, más o menos normales. La lingüística pretende hacer una formalización del conocimiento que los hablantes tienen sobre su lengua con el fin de conocer cuál es la parte social y cuál es la parte biológica, ¿ok? Pues esta última, la parte biológica, que es el llamado genotipo, ¿no? Es más o menos lo que se ha venido a llamar gramática universal, que es lo que compartimos como especie, ¿no? Es el bagaje genético, digamos, que tenemos. La gramática esta, universal, se concibe como un conjunto de principios y de parámetros con los que todo ser humano nacemos. Y ese dispositivo, ¿verdad? Ese conjunto de principios es el que nos permite adquirir una lengua natural de la manera como lo hacemos. Estas son ideas de Chomsky, ¿no? Se les llama lenguajes pues, a todos los sistemas que sirven para la función comunicativa, como el lenguaje animal, de la música, el lenguaje de la lógica, la mímica, las lenguas, etcétera, ¿no? Aquí solo voy a hablar de las lenguas orales, por cierto. El lenguaje es un sistema que configura una estructura cognoscitiva. Es un sistema que se basa entonces está construido sobre la base de la gramática universal, se ajusta a ella. Esto es importante por lo que vamos a mencionar después. Y posee recursos, fíjense ustedes, estructuralmente creativos. Y con eso tiene que ver el llamado lenguaje inclusivo, ¿ok? Y por cierto, ningún lenguaje lo tiene, ¿ok? Se insiste en que el lenguaje es el método más eficaz de comunicación y de repente a la gente, a los hablantes, se les olvida que el lenguaje sirve para muchas, múltiples tareas más, ¿no? Por ejemplo, es central para construir ciencia, para sistematizar y organizar ideas, sirve para simular una comunicación inexistente o que imaginamos imaginaria, ¿no? Para hablar y analizar hechos pasados, futuros, cosas que ni existen, ¿no? Para hablar de mundos posibles, para mentir, para prometer, para construir metáforas, para ironizar, para parodiar, para discriminar, para ofender, para burlarse de algo o de alguien, para persuadir. Con el lenguaje persuadimos, convencemos, ¿no? A los demás, para crear significados nuevos. También para jugar, por supuesto, basta pensar en los chistes y acertijos lingüísticos, ¿no? El lenguaje, pues, no es solo comunicación. Se olvida que los humanos no inventamos las lenguas para comunicarnos, sino que nos comunicamos porque poseemos esa facultad del lenguaje de la que hablé ahorita, particularmente distinta de la que tienen otras especies de animales. Es una facultad muy vinculada, pero no determinada por la inteligencia, ¿ok? Y también está vinculada con la creatividad. Y eso es central para nuestro interés hoy. Además, por supuesto, y no hay que olvidar esto, que las lenguas son parte de la identidad de los pueblos y están estrechamente asociadas a la cultura. No en balde siempre han sido objeto de estudio desde la antigüedad. Esto lo dice Ángela Di Tullio, por cierto, en la Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué puedo decir muy, muy brevemente sobre el cambio lingüístico? Las lenguas se caracterizan también porque van cambiando con el tiempo, debido a que los hablantes muchas veces no oyen bien, ¿no? Y entonces se articulan de manera distinta, ¿verdad? Los sonidos, ¿no? También se debe el cambio a la influencia de lenguas vecinas, al efecto de lenguas del sustrato, las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Las lenguas que traen los colonizadores, que llevan los colonizadores, y por muchas más razones el lenguaje cambia, ¿no? Estos cambios no implican, por cierto, deliberadamente, ni una evolución ni una involución.
Es decir, esta idea de que los lenguajes se corrompen o se echan a perder es muy equivocado, ¿no? Así pues, los cambios se deben a muchas razones, entre ellas a preferencias, a modas, a fallas fonéticas o también léxicas, ¿no?, de los hablantes. Y en general se ha visto que el cambio lingüístico se dispara por el oído. El cambio lingüístico fue muy estudiado, ha sido muy estudiado, sigue siendo desde hace 2 siglos, no, 2 siglos y más, ¿no? Entonces el cambio se debe muchas veces a que los hablantes oyen mal, pronuncian mal, o bien porque un sonido lingüístico se asimila, es decir, se hace parecido a los sonidos de su entorno, o bien se salió, ¿verdad? No, sí, sigue, doctor. No, Ok. perfecto, perfecto. Sí, muy bien. Entonces, los sonidos se asimilan, decía, a las propiedades fonéticas de los sonidos que tiene a su alrededor, o bien se disimila, se hace distinto de esos sonidos vecinos, ¿verdad? O bien también por fenómenos analógicos. La analogía, por ejemplo, nos puede explicar la existencia cada vez más frecuente de la forma verbal aiga por haya. Y es que porque aiga se forma con los modelos caiga, traiga y otros verbos, ¿no? Entonces la analogía también provoca cambios. Como ejemplo de lo anterior, pues piensen simplemente en palabras como vitam, que de latín, y que derivó en vida, debido a que esa T, que es una oclusiva sorda, se debilita, es decir, se hace sonora, debido al contexto intervocálico en el que se encuentra. Las vocales son los sonidos más sonoros, ¿no?, que existen, y entonces debilita, digamos, a la T, y la T se convierte en D, se sonoriza, digamos, ¿no? La R es un sonido que también tiene esta propiedad porque tiene cualidades acústicas de vocal, como todo el mundo sabe, ¿no? Y bueno, es que se me perdió a mí la imagen, pero si ustedes me están viendo y están escuchando, pues supongo que podrán ver esta página que tengo aquí. Ay, perdón, es que se mete otra pantalla. Ahí está. Entonces, Doctora, para ver eso, la estamos viendo perfectamente a usted, ¿sí? pero no hay ninguna presentación en la pantalla. No sé si está haciendo una presentación o no, o si quiere Sí. presentar algo. Es que Si es como me sale, así, sí, quería presentar, pero si quieren leo algunas palabras, ni modo, ¿no? como usted quiera. Quería compartir unos ejemplos que me parecía importante, y ahorita estaba en Zoom, pero me sacó, algo pasó, entonces ya no puedo compartir. Ahorita tenía la opción. ¿Cómo hacemos? Marco, ¿podrías ayudar a la doctora, por favor? En teoría, debajo debe aparecer algo que diga compartir pantalla. Claro, pero no, aquí no, se fue completamente. Bueno, puedo prescindir si quieren, ni modo. Pero le pregunta, Marco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Doctora, en la parte de abajo de su Ya lo pantalla del Zoom. encontré. Ya encontré perdón, es que había perdido la imagen, se me fue de repente. Aquí está. A ver si ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora sí está Perfecto. haciendo el compartir pantalla. Estamos Perfecto. viendo un documento de Word. Ahora sí, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces para ver esto puse estas palabras que todo el mundo seguramente conoce, como los sonidos P, T, K se hicieron sonoros, BDG, perdón, y tienen ustedes estos ejemplitos, ¿no? Ahí pueden ver la aparición de la R incluso, ¿no? Bien.
me importa mucho una página que viene más adelante. Estos ejemplos se los puedo leer y todo el mundo seguramente los conoce. Bueno, este fenómeno de la sonorización, ¿ok? Sigue hasta la fecha, ¿verdad? Y entonces las consonantes estas oclusivas, por ejemplo, la K se hace G, se debilita en G, y luego la G se pierde. Un ejemplo sería Regina, que da reina, ¿no? ¿Y cómo escuchamos nosotros que sigue vivo el fenómeno? Por ejemplo, escuchamos muy comúnmente que la gente no dice pescado, sino pescado, ¿no? La D intervocálica se pierde. Un cambio regional del español, por ejemplo, es la palatalización de la E, que se convierte en I, se cierra un grado por la influencia de una consonante palatal, como puede ser che, ¿no? Y eso lo vemos en palabras como estas, que aparecen ahí, abajo, ¿no? Noche es una transcripción más o menos fonética, medio libre, no puse acentos ni consideré muchas cosas, que se pronuncia nochi o noshi, ¿no? Leche, que la gente la articula, la produce lechi o leshi, ¿no? Son cambios muy estudiados, muy conocidos, ¿no? Y bueno, la palatalización entonces genera muchos cambios que no voy a mencionar ya más acá. Solo quería mencionar algunos para que veamos, recordemos cómo ha sido el cambio lingüístico en el caso del español. Entonces, el cambio lingüístico es fundamentalmente fonético, es decir, la manera de pronunciar comienza a cambiar e implica un recorrido, un cambio fonológico, ¿no?, en el sistema de la lengua. No hay que olvidar que las lenguas son primordialmente orales. No existe pues una primacía biológica e histórica del lenguaje oral, ¿no? Entonces, las propuestas del lenguaje inclusivo de emplear la X o la arroba han sido menos exitosas, digamos, debido a que no se pronuncian. Tienen efectividad en el lenguaje escrito, eso sí, y yo creo que en el medio de las redes sociales son importantes, ¿no? Aunque no tengan un sonido, que no tengan su correspondiente articulación fonética, ¿no? Ahora, el cambio fonético es lento. Fíjense ustedes, se requieren aproximadamente 3 o 4 generaciones para que se generalice y se acepte. Es decir, y se da solo en la medida en que ese cambio aparezca en todas las partes del discurso. La propuesta, de emplear la letra E, la letra y el sonido E en las desinencias que marcan el género, en ese sentido es más viable. Pues tiene pronunciación, ¿no? Sin embargo, habría que considerar que las expresiones, fíjense en esto, y lo voy a retomar más tarde, les profesores, les investigadores, les corredores, les agricultores, les impulsores, etcétera, son masculinas, porque tenemos la correspondiente forma, las profesoras, las corredoras, entonces necesitamos 3 formas, ¿no?, para poder usar el E, ¿no? Bueno, no hay que olvidar entonces que, bueno, dejo esa parte ahí, pero bueno, no hay que olvidar que entonces la E no puede ser una forma neutra, entonces del todo. Vamos a seguir haciendo un análisis sobre esto, ¿no? El cambio, siguiendo con el cambio lingüístico, pues también se debe a preferencias de ciertas palabras que van en detrimento de otras. Por eso en ciertas regiones del mundo hispanohablante, como en España, se usa más rectorado, en México rectoría,
o habitación también en España, cuarto quizás en México, dormitorio tal vez en Colombia, no sé, azul, celeste, café, marrón, etcétera, ¿no? Hay preferencias, y no se diga estas palabras que tienen que ver con influencias de lenguas indígenas o de lenguas extranjeras, como es el caso de elote, choclo, que puede tener que ver con otras cosas, ¿no? Buki, niño, chat, escáner, que vienen del inglés, etcétera, ¿no? Ok, pero este tipo de cambios tiene que ver con léxico, no afecta al sistema. Tenemos que tomar conciencia que el lenguaje inclusivo toca no al léxico, sino a la gramática. Por eso estoy haciendo este recordatorio, ¿no? Que lo tengamos presente. ¿Ok? Y el cambio morfosintáctico, que es donde se ubican las expresiones del lenguaje inclusivo, es especialmente lento, como ya dije, cuántas generaciones se requieren, ¿no? La morfología y la sintaxis son aspectos gramaticales muy, muy resistentes al cambio, a diferencia de la fonética y del léxico. No sé si me están avisando, lo creí, están entrando unos mensajes extraños. Bueno, entonces, como se acaba de mencionar, también las formas de hablar cambian no solo a través del tiempo, sino dependiendo de las regiones geográficas, de los estratos sociales, de razones generacionales, en fin, ¿no? A estas variedades son a las que se les llama dialectos. Tenemos muchos dialectos que tienen que ver con lo social, con lo geográfico, con lo histórico, etcétera, etcétera, ¿no? En el siglo XX se elaboraron varios atlas lingüísticos, se estudiaron las variedades del español, están muy, muy estudiadas, y fíjense, estas variedades se caracterizan por pronunciar varios sonidos de manera distinta. Cuando estaba preparando esta plática, me acordé de cómo en el centro de México, en las regiones, en los estados del área metropolitana, digamos, alrededor de la Ciudad de México, es muy común que la forma que marca el masculino, es decir, esa O, no se pronuncie. Y entonces las personas no dicen señores, sino dicen señores. No dicen perritos, sino perrits. Animalitos, ¿no? Se dice muchas veces animalitos. La O se pierde. Nada más como juego, imagínense qué pasaría si este cambio se llegara a imponer. Y entonces la marca de género, ¿qué? ¿No? Bueno, y hay muchos más cambios. Entonces, para terminar esta parte, el cambio lingüístico es inevitable. No se puede evitar. Es continuo. Siempre está presente, ¿no? Se puede predecir a partir de la tendencia de seguir el cambio, ¿no? Por dónde va. Es inconsciente. Los hablantes muchas veces no se dan cuenta. Es imperceptible. Es ciego. Si se dan las condiciones fonéticas o del tipo que sea, se ha de producir el cambio, ¿ok? Pero nunca ha sido provocado por decreto ni por decisión propia y deliberada de los hablantes. Nunca se ha presentado como resultado de una propuesta de un grupo de hablantes. Esta sería la primera vez, si logramos imponer esto, ¿no? A pesar de que, como han dicho varios miembros de las academias de las lenguas, que resulta antieconómico. Hay que considerar que ellos se refieren, la economía no se refiere a la flojera que nos pueda dar hablar, ¿no? Y decir las dos o tres formas. No, se refieren a la economía del sistema mismo de la lengua. Los sistemas lingüísticos son económicos, ¿no? Como todos los lingüistas sabemos, ¿no? Y bueno, es que a mí me llama la atención que estas frases, estas palabras del lenguaje inclusivo, pues solo las escuchamos muchas veces, no en discursos muy cuidados, claro, en discursos que nada más quieren cumplir, ¿no?
Y entonces en frases del inicio, del arranque del discurso, y son discursos de índole político que tienen una función apelativa o algo así, ¿no? Pero en el resto del texto ya no se ve, ya no se usa, ¿verdad? Entonces, es muy, muy común esto, que se dé así en manifiestos desplegados, en declaratorias, también en lenguaje parlamentario, digamos, ¿no? Pero pues no se mantiene. Quería compartir con ustedes un desplegado que publicó un sindicato de la UAM, ¿verdad? Que lo vieran. Se publicó hace un mes, más o menos. Aquí no, ¿dónde está? Aquí está. Miren ustedes, puse la nota es mía, ¿no? Están en verde las expresiones del lenguaje inclusivo. En amarillo, las que no son inclusivas. Véanlo. Miren, el 7 de octubre se publicó. Quizás algunos lo vieron, no sé. Y miren cómo están las frases en amarillo no inclusivas. Los afiliados, no lo voy a leer todo, claro. Pero aquí sí. Aquí sí tuvieron el cuidado de desdoblar, ¿no? Pero si cuentan ustedes, o sea, solo en dos ocasiones se usa, y esto lo he visto muchísimas veces. Entonces, creo que estaríamos obligados a ver, bueno, ¿qué significa esto? Fíjense cómo está plagado de amarillos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa, lo que podemos ver, ¿no? Una notita muy, muy breve acerca de las academias, ¿ok? Es importante también conocer, creo, y valorar en su justa medida el papel que desempeñan las academias, los diccionarios y las autoridades en la materia. Siempre han sido árbitros ante dudas y cuestiones de corrección gramatical y ortográficas, ¿no? Ellas, las academias, todas esas instancias han ofrecido, han establecido definiciones, han hecho taxonomías de los elementos gramaticales, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo hecho ahí. Y también tendríamos que tener presente, ¿no? Y retomar el sentido que tiene la normatividad, ¿ok? La normatividad entendida como un procedimiento de regulación interna también del propio sistema, no como algo, una norma impuesta desde fuera, no, sino desde dentro de esa normatividad de la que habla Luis Fernando Lara, ¿no? Claro, ¿ok? Y también conceder el valor que tiene la existencia de esos dialectos, de esas variedades no estándares del español en este caso. Pues hay que recordar, por ejemplo, que la Real Academia Española pues nace en 1714, pleno siglo XVIII, ¿no? Se creó siguiendo el modelo de la Academia Francesa, que había nacido casi 100 años antes, ¿no? Y fue una de las primeras instituciones de la Ilustración. Se orientaba a la depuración del estilo literario. Ya ven cómo todo lo que hizo el barroco. Entonces, había muchas preocupaciones en esa época y desde entonces se decía, así entre comillas, ¿no? Que limpiaba, fija y da esplendor a la lengua, ¿no? Bueno, de esa época, de ese siglo XVIII, datan su primer ortografía, su primer diccionario, etcétera, ¿no? Y es importante, quería recordar cómo el mismo Benito Feijóo, ¿verdad? Habla de esta polémica que hubo, porque desde estas épocas, ¿verdad? Hubo surgió una ideología defensiva, o sea, querían defender al lenguaje como si el lenguaje necesitara defensa, ¿no? Entonces, yo les diría que repasen lo que dijo Feijóo, porque compara a estos puristas, ¿verdad?, con los puritanos, que son más exagerados que los propios
católicos, ¿no? Bueno, en fin, las academias, los diccionarios, las escuelas, las instituciones y organismos especialistas, ¿no? Tienen entre sus funciones, pues, regular y registrar los usos lingüísticos, ¿no? Cuando se considera que una palabra, un cambio, se ha generalizado, pues entonces la incorpora al diccionario, y realiza la descripción en su gramática, etc. Son instancias formales que, debido a su naturaleza, son instituciones conservadoras. Siempre las academias están a la saga, no a la vanguardia. Sin embargo, tenemos que reconocer que en los últimos 30 años, más o 40 quizás, las academias han realizado cambios muy, muy importantes en sus compromisos teóricos. Para ello basta ver la publicación de la última gramática de la Real Academia, que se hizo en el 2010, ¿no? Ha cambiado mucho la academia. Entonces, ponernos a pelear contra la RAE y acusarla de hegemónica, de monárquica, de reaccionaria o retrógrada, pues como que no tendría mucho sentido para nosotros, ¿no? A pesar de que, eso sí, toda recomendación de la academia, ¿verdad? Se tiene que interpretar como un acto autoritario. Ahora, nadie duda que somos la sociedad y los hablantes quienes le hemos concedido siempre autoridad a la RAE, a la academia. Somos nosotros los hablantes. Pero al mismo tiempo, somos los hablantes, los auténticos dueños de la lengua. Y todos podemos opinar, ¿ok? Y hasta inventar, como de hecho lo hacemos constantemente. Por eso es posible tener palabras que renuevan y que violentan al lenguaje. Por eso podemos inventar palabras como la refrescancia. En el Facebook circulan muchos gatitos que hablan de la trabajación, la desayunación, ¿los han visto? O bien palabras como las deliciosidades, la cervecidad, la desayunación, las opinaciones. Acuérdense del versito del mismo Miguel Hernández: ¿cuándo mañanaremos los pobres? Como de un adverbio forma un verbo, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y en el caso del tema que nos importa, por favor, no olviden pensar en palabras que se crearon y se impusieron por fortuna, muy, muy importantes, como feminicidio, que no existía y que es tan importante. Era un fenómeno que no se nombraba, que no se veía, que no existía. Esto me parece a mí central, es decir, crear expresiones como, por ejemplo, perspectiva de género, violencia familiar, son cosas que no se nombraban. Ese aspecto del lenguaje creativo, el lenguaje que nos ha permitido, la misma Cristina Rivera Garza, en la novela de la que puse una cita al inicio de esta plática, lo menciona. Ella hace un testimonio, ¿no? del feminicidio del que fue víctima su hermana, y cita eso: si la hermana hubiera sabido que existían estas palabras, se hubieran usado en su época, quizás no hubiera ocurrido, ¿no? Bueno, vamos a pasar al cuarto punto, que es el central: qué decir sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Tomando en cuenta siempre las consideraciones anteriores. A ver, muchas sociedades discriminan a grupos que son considerados ajenos o diferentes. Se ha discriminado a personas por cuestiones raciales, sociales, religiosas, de preferencia o de identidad sexual diferente de la considerada normal. Estos grupos han sido muchas veces, o algunas veces, o muchas, no sé, minoritarios, ¿no? Sin ser un grupo minoritario, las mujeres han sufrido discriminación durante muchísimo, yo creo que demasiado tiempo, ¿no? Y en muchísimas culturas y sociedades. Las mujeres, que somos, pues, más de la mitad de la población, ¿verdad?
pues hemos sido excluidas, privadas de los derechos cívicos. Nada más piensen en el voto en México y en Latinoamérica en general. En México fue en el 53, ¿no? Del siglo pasado. Las mujeres han sido pues privadas del acceso a la educación, a la participación empresarial, política, artística, económica, religiosa. Fueron confinadas, como es muy sabido, a los trabajos domésticos, ¿no? Han sido silenciadas, pero algo muy importante que luego olvidamos. También fueron colonizadas por la ideología patriarcal. La colonización de la conciencia y eso, ¿no? Y creo que se trata no de un grupo débil ni minoritario, sino de un grupo minorizado, hecho menos pues, convertido en independiente y privado de sus derechos. Las voces de las asociaciones feministas y de muchos teóricos también, actualmente, desde las sufragistas, ¿no?, del siglo XIX, pero creo que desde antes, todos hemos conocido esas voces, ¿no? Han pugnado por la igualdad de derechos y son quienes han impulsado propuestas para cambiar también el lenguaje, ¿no? Esas propuestas creo que son dignas de considerarse, ¿no? Las preguntas que podríamos hacernos son, ¿qué tiene que ver la gramática con la discriminación? La gramática refleja actitudes discriminatorias. Varios especialistas, como ustedes saben, Concepción Company, miembros de la Real Academia en España, han dicho que la gramática no es discriminatoria, pero sus hablantes sí. Y por ello el discurso sí es discriminatorio. El discurso, que es diferente, ¿no?, sí refleja la visión de mundo de los hablantes. La gramática no. Hay muchísimas lenguas. En realidad, la mayor parte de las lenguas, esto todos los lingüistas lo sabemos, no tienen marca de género. No marcan género. La mayor parte de las lenguas amerindias no marcan género y sus sociedades, vaya que son discriminatorias. El finlandés, el turco, muchas lenguas no marcan género, ¿ok? No debemos confundir lo que es la gramática, o sea, ese mecanismo algorítmico de formación de oraciones, ¿verdad?, de distinguirlo de la construcción del discurso y del empleo que hacemos los hablantes de las lenguas. La gramática no es binaria. En español tenemos sustantivos masculinos terminados en O, y también terminados en A, como es muy sabido, ¿verdad? Los femeninos terminados en A, y también hay femeninos terminados en O, ¿no? Y ahí tenemos en español algunas muy pocas expresiones neutras, consideradas neutras tradicionalmente, como esos adjetivos nominalizados, ¿no? Lo bueno, lo difícil, lo problemático, o los pronombres como ello, ¿no?, como lo que, ¿no?, esto, eso, aquello, etcétera, ¿no? En fin. La gramática entonces no es binaria. La biología tal vez sí. Digo tal vez porque, bueno, existe los hermafroditas, pues, la biología o tal vez la anatomía no solo distingue hombre y mujer. La sexualidad no es binaria, sin duda. La gramática no es, como mencioné hace rato, ni progresista, ni retrógrada. ¿Ok? Las sociedades sí lo son. En gramática, la verdad es que no hay juicios de valor. En las sociedades sí, claro que sí. Gramaticalmente, el español, entonces, marca masculino y femenino. Sí es cierto que hay más sustantivos masculinos y ello se debe a que provienen de todos los sustantivos masculinos del latín y se sumaron todos los neutros
Los que terminaban en como templum, pasó a templo, el templo, y pasó como masculino. Entonces sí tenemos más masculinos, ¿no? En fin. Fíjense, en griego moderno, por ejemplo, existen 3 géneros, masculino, femenino, neutro, pero en la sociedad griega, vaya que hay discriminación femenina, ¿no? A pesar de que tengan palabras que están referidas incluso a humanos. Por ejemplo, topedí significa niño, el niño, y es neutra. No alude ni a masculino ni a femenino. O sea, no se trata de que la lengua tenga género neutro para ya con ello lograr. No es así. Eso es lo que quiero decir con estos ejemplos, y podría poner más, ¿no? Pero en fin, sabemos que el español tradicionalmente ha empleado las formas masculinas plurales, ¿verdad?, para referirse de manera genérica a hombres y mujeres. Y esta práctica es la que se critica en el lenguaje inclusivo. Dejar de decir los interesados, los niños, los profesores, los senadores, etcétera, ¿no? Y bueno, los conservadores son los que dicen, no, es que es el plural genérico, sí están incluidos todos y demás, ¿no? El problema es que hay muchos grupos como mujeres o pertenecientes a la diversidad sexual que no se sienten incluidos en estas formas. También se ha dicho, y yo no sé, les preguntaría a ustedes, es un foro, ¿no?, para que se comente, si alguien pregunta en nuestra sociedad, en general, cualquier persona, ¿cuántos alumnos inscritos tienes? Uno en general dice todos los que tiene inscritos. Pero si uno pregunta cuántas alumnas inscritas tienes, uno solo dice cuántas chicas, mujeres tiene, y se excluye a los hombres. O sea que en ese sentido el femenino sería más excluyente, digamos, ¿no? Pero bueno. Y hasta la fecha, la verdad, lean los periódicos y verán cómo esos masculinos plurales se siguen empleando como genéricos, ¿no? Para abarcar a todos, ¿no? Bueno, sin duda el problema está, pues entonces, el problema central está en que las mujeres y las personas con identidades sexuales distintas se sienten no incluidos ahí, en ese genérico masculino, ¿no? Y hay que recordar otra vez la frase, ¿no?, tan famosa, lo que no se nombra no existe. Lo cual es cierto, según lo que decías yo misma hace rato, ¿no? Resulta curioso, por ejemplo, que me puse a pensar, ¿cuántos femeninos genéricos tenemos? ¿Saben que solo he encontrado 2? A ver si aquí me dan algunos. Solo 2. La criatura, que alude a la niña o el niño, ¿no? La criatura tiene hambre, fíjense, es femenino. La criatura está hambrienta, aunque sea un niño, y no hay ofensa en ello, es genérico. O también la víctima. Sería interesante ver por qué no tenemos femeninos genéricos, ¿no? Pero que preocupan mucho todos estos temas y en ocasiones no nos percatamos, fíjense lo que quisiera resaltar aquí, de la flagrante discriminación social lograda a través de estrategias sintácticas. ¿Ok? En la construcción del discurso y en oraciones, y vaya que esto sí que tendría que ver con gramática. Usar la gramática para discriminar. Escuchen, no les comparto la página porque no tiene caso, creo que lo podemos seguir aquí. Si yo digo Octavio P., o Octavio, como quieran, ¿no?, fue reconocido por el premio tal. Fijémonos cómo construimos cuando las noticias dan una novedad, dan la primicia, ¿no? Octavio tal fue reconocido. Fíjense que el Octavio P. es el sujeto, enunciativamente es el tema, es el elemento más importante. Ustedes saben el fenómeno que existe el fenómeno de la tematización,
Como si quiero darle relevancia a un constituyente, lo pongo en posición inicial y, por ejemplo, digo el adjunto, en mi casa será la fiesta, por ejemplo. Y entonces se le da relevancia al adjunto del lugar. Cuando es una mujer la que obtuvo el premio, muchas veces se dice, el premio tal le fue otorgado a Elena P. O sea, Elena, la que ganó el premio, aparece al final, introducido por preposición, y lo más relevante es el premio tal. ¿Sí se dan cuenta? El premio tal le fue concedido, ella no ganó el premio, ¿no? Estos sí que son recursos sintácticos que la gente ha usado para discriminar, para mostrar su ideología, digamos, ¿no? Aquí sí que tendríamos que tener cuidado. Las propuestas modernas de emplear un lenguaje inclusivo dicen, por un lado, que debieran desdoblarse, ¿no?, los nombres para poder abarcar o considerar de manera explícita a hombres y a mujeres. Sin embargo, aunque queramos ser incluyentes, no sé qué pasa, pero si pensamos en frases comunes, ¿no?, que se dice los héroes nacionales, pero nadie dice los héroes y las heroínas nacionales. O nuestros ancestros, pero nadie anda diciendo y nuestras ancestras, nuestros antepasados y nuestras antepasadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Las clientas y los clientes, o bien frases como, esta la he escuchado mucho, ¿no? Los mexicanos son muy solidarios ante un problema, el sismo, por ejemplo, pero no dicen, vean las notas periodísticas, no se dice los mexicanos y las mexicanas son muy solidarios y solidarias, no se desdobla. Fíjense, en México han quejado muchas veces de los niños con cáncer, y no dicen los niños y las niñas. O sea, ¿qué pasa? Concepción Company señala, por ejemplo, y esto me pareció interesante, que muchas actividades consideradas negativas solo se expresan en masculino. Y entonces no dice la gente los malandros y las malandras, los y las asaltantes, los ladrones y las ladronas. No se dice, pero ¿por qué? ¿No? Los asesinos y las asesinas, y vaya que las hay. Los torturadores y las torturadoras, los vagabundos, bueno, en fin, piensen en todas esas actividades. Pero algunas incluso que no son actividades negativas, y lo mismo, los técnicos en computación, pero por ejemplo no se dice los técnicos y las técnicas, y vaya que hay técnicas, ¿verdad? En México salieron muchas noticias sobre los famosos científicos, y se decía, se persigue a 31 científicos, y no se decía científicos y científicas, y vaya que eran relevantes, muchas mujeres que estaban en ese grupo. Los barrenderos y las barrenderas, no. Los conserjes y las conserjes. Claro que muchas de estas actividades tienen que ver, que son actividades que típicamente, tradicionalmente, habían sido desempeñadas por hombres, ¿no? Quizás se debe un poco a eso. Pero también fíjense, y ustedes pueden agregar otras expresiones, si falta gente en este foro, por ejemplo, y preguntamos, decimos, ¿ya llegaron los demás? No decimos, ya llegaron los y las demás. No desdoblamos. Da la impresión de que este llamado lenguaje inclusivo y esta recomendación, ¿no?, de desdoblar, no abarca todos los ámbitos, no está presente, no integra todo el discurso. Conviene recordar que, por ejemplo, las formas femeninas, jueza, alcaldesa, gobernadora, son muy viejas, existían, aunque antiguamente se usaba en sentido peyorativo para designar a la esposa del juez. Eran peyorativas,
en ese sentido, ¿no? Ellas no podían ocupar nunca el cargo. Era la esposa, el alcalde, etcétera, ¿no? Y aquí quisiera señalar una idea que me parece que puede explotarse más, ¿no? Creo que hay un conjunto de palabras, un léxico peyorativo, digamos, ¿no? Que marca como una actitud protectora de consideración, pero que esconde un desprecio y que está referido a las mujeres. Palabras como nena, niña, muñeca, chula. Yo misma lo escuché en la conferencia de un profesor que hablaba sobre desigualdad social. Cuando se ofrecieron las preguntas, un chico levantó la mano y le dijo, dime, joven. Cuando levantó la mano una chica, le dio la palabra y le dijo, dime, chula. Y entonces, yo creo que estaría bien que pensáramos en ese movimiento de reivindicación que usaron los homosexuales masculinos en la década de los 80, 90, seguramente ustedes lo tienen registrado, ¿verdad? En el que retomaron las palabras peyorativas que les aplicaban a estos homosexuales, ¿verdad? Y las aplicaron a sí mismos para resemantizarlas. Ellos mismos se llamaron, cambiando el sentido de la palabra, joto, maricón, loca, todas estas palabras, ¿no? Y yo me pregunto en qué medida las mujeres lo han hecho, u otros grupos discriminados lo han hecho, los ciegos creo que lo han hecho. Creo que es un recurso interesante. Bueno, varios de estos ejemplos muestran, creo que no es la gramática la discriminadora, sino el empleo que hacemos de la gramática, eso sí, ¿ok? Veamos ahora otro punto de vista que creo que tenemos que considerar para poder continuar. El lenguaje inclusivo no es un fenómeno meramente de índole lingüístico o gramatical. Yo creo que representa un posicionamiento político, una postura respecto de la marginación y de la exclusión de las mujeres y de los homosexuales en nuestras sociedades machistas, ¿no? Es una expresión, la verdad es que sí, de descontento y de inconformidad social, que trata de hacerse oír en el aplastante mundo patriarcal. Es un reclamo legítimo que tiene un objetivo social. El lenguaje incluyente parte de la idea de que la lengua y su gramática, en cierta forma, forjan la realidad de quienes la emplean y que han desplazado, minimizado e invisibilizado las identidades femeninas y las orientaciones o identidades sexuales distintas, diferentes. Otra vez viene a cuento lo que no se nombra, no existe, ¿no? Y creo que de eso se trata precisamente el lenguaje inclusivo, puesto que quiere visibilizar a los grupos ignorados, ¿no? Y trata de romper el androcentrismo, por un lado, el hombre como centro, y el heterocentrismo, la heterosexualidad, que son dos cosas, ¿eh? Pero quisiera señalar ciertas dificultades entonces, nada más hablando del lenguaje. Yo no soy socióloga, no voy a hablar más de lo social. La opción de decir señoras y señores, entonces, alumnas y alumnos, ¿verdad? En cierta forma, si usamos el desdoblamiento, podemos fortalecer la idea binaria de la realidad cuando sabemos que las identidades, las subjetividades e incluso los cuerpos no son binarios, ¿ok? Existen muchas posibilidades. El desdoblamiento en masculino y femenino no parece representar un camino muy igualitario, muy abarcador, si queremos incluir a todos los grupos discriminados e ignorados, aparte de esa economía de lo que han hablado los académicos de las academias, pues, ¿no? Pues aquí la verdad yo diría que en todo caso, en ciertos contextos, sí es bueno usar ciertas palabras o expresiones
con un significado abstracto, colectivo, con los que ya cuenta la lengua, en lugar de emplear el masculino o el desdoblamiento, ¿no? Es decir, en lugar de decir el hombre es un ser, el ser humano, estas frases, ¿no? El profesorado, el alumnado, el electorado, la juventud mexicana, como se sabe, ¿no? O bien expresiones como quien gane, no el que gane, la que gane, no, sino quien gane, quienes ganen, etcétera, etcétera. Creo que también habría que tener cuidado de no caer en la hipercorrección en el afán de usar un lenguaje inclusivo. Como lo vi en Twitter, me lo hizo ver una alumna, por cierto. Fíjense la frase. Decía, qué increíble haberte encontrado acompañada. Esta persona que escribió su tweet confundió haberte encontrado, esa O de encontrado no marca masculino, es una forma verbal, no marca género, ¿ok? Lo único que muestra es, pues, ignorancia gramatical, digamos, es corregir lo que es correcto, digamos, ¿no? En todo caso, qué increíble haberte encontrado acompañada de, ahí sí. Tendríamos que ser serios, ¿no? Y no tener cuidado. Perdón. No hay que olvidar, entonces, que se trata, pues, perdón por decirlo, pero de expresarnos bien, pero no en el sentido tradicional, sino en cuanto a la posibilidad real de lograr dilucidar y plantear con claridad las ideas que queremos, ¿no? Sin discriminar, claro. ¿Okay? En el caso del lenguaje inclusivo, se trata de la construcción del discurso político. No es, pues, una construcción gramatical, sino discursiva. Se trata de discernir acerca de la construcción del discurso sin que se pierda la unidad de la lengua, ¿no? Me parece entonces muy fácil y muy cómodo asumir, como ha hecho la Real Academia y sus miembros, ¿no? Que pues decir que la lengua no se relaciona con el machismo, que las lenguas no son machistas y que los problemas sociales se tendrían que arreglar en la calle, con las marchas, con las luchas sociales. Tendríamos que dejar de hablar de lengua, que dicen los académicos, tendríamos que olvidarnos de eso y en todo caso pugnar porque los homosexuales y las mujeres ganen lo mismo, dejen de ser discriminadas y tengan los mismos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que es necesario cambiar, actualizar las reglas sociales, las leyes, por supuesto, pero también tenemos que cambiar las distintas prácticas discursivas, no gramaticales. Es indudable que muchos hablantes perciben el lenguaje como reflejo de la desigualdad social. Por ello, el lenguaje inclusivo no puede tildarse, como ha hecho la academia, de ser una tontería, o como ha dicho Concepción Company, una cortina de humo que distrae la atención sobre lo importante. No podemos aceptar, creo eso. ¿Ok? Hay que tener cuidado de que el lenguaje inclusivo, eso sí, no se convierta en un recurso para únicamente aplacar las conciencias oficiales, como mucha gente lo usa, ¿no? O para consolar, así, ¿no? O darles por su lado de manera condescendiente a las mujeres, a los homosexuales, a las personas transgénero. Hay que considerar que un lenguaje inclusivo no puede reducirse. Un lenguaje, lo repito, inclusivo, no se puede reducir al empleo eufemístico de algunas formas o expresiones que muchos hablantes podrían emplear solo para quedar bien o para ser políticamente correctos. ¿Ok? E incluso solo las emplean de manera no consistente en ciertas prácticas, en ciertas partes de su discurso, ¿no? El nombre de lenguaje inclusivo le quedaría grande a semejante práctica. ¿Okay? Incluso fíjense que ya hay manuales
para traducir, para ayudarnos a traducir y entonces ya ser muy correctos y ser muy inclusivos. Yo creo que no se trata de eso, solamente de eso, ¿verdad? No. Y voy a repetir cuál es mi idea central ahorita que estoy ya por terminar. El lenguaje incluyente tendría entonces que representar un camino distinto, sin juicios misóginos y homofóbicos, y sin prejuicios, para transitar hacia un orden social no machista ni necesariamente binario. Aunque ya vimos que las distintas propuestas tienen dificultades que podríamos analizar en foros como este. El empleo de la E en lugar de la O genérica, pues me parece que no resuelve todos los problemas, ¿verdad? El desdoblamiento puede fortalecer el binarismo, la idea de que solo son dos géneros, ¿no? Entonces, no sé. Tenemos que reconocer que el lenguaje ha sido una fuente de violencia simbólica perpetuada por estereotipos de género, y el lenguaje incluyente es un medio para promover las relaciones de respeto y de igualdad entre géneros, visibilizar a las mujeres e identidades sexuales diferentes, prevenir la violencia y la discriminación, aunque tampoco hay que perder de vista que el empleo del lenguaje inclusivo por sí solo no elimina la desigualdad, ¿verdad? Nada más piensen en esos políticos que hablan muy inclusivamente, pero luego los pillan hablando discriminativamente, peyorativamente de mujeres o de grupos homosexuales. Hay que luchar, creo, y lograr un cambio en todos los ámbitos, y además considerar que ocuparnos solo del lenguaje incluyente sería quedarnos en la superficie del problema y de la desigualdad de género. Yo creo que tendríamos que ir más allá. Para esto, recuerden lo que dije de la creatividad y la invención de expresiones y palabras como feminicidio, ¿verdad? Como violencia familiar, como violencia de género, acoso, tantas palabras. Y para terminar, se me antoja citar a Judith Butler, que alude a esto, justamente a esto, ¿verdad? Que es muy, muy elocuente, creo, y dice, el lenguaje permite, fíjense, abrir nuevos contextos, hablando de maneras que aún no han sido legitimadas, y por lo tanto, produciendo nuevas y futuras formas de legitimación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Munguía. La verdad es que ha sido un placer escucharla, sobre todo porque recordé mis tiempos lingüísticos, que estudié lengua y literatura en la Universidad Nacional de Cuyo, y también necesitamos esta resonancia de qué dice la lengua, ¿no? Acerca de todos estos problemas, porque justo lo que hablaba sobre la E, que realmente no funciona, y que la verdad es que la búsqueda, o mejor dicho, la investigación de la lengua es más profunda. Me gusta cuando dijo que había que ser personas serias para tomar esto, porque claro, todos estos problemas son los que vemos siempre un poco desde la academia, ¿no? Ver hasta qué punto sí es un lenguaje inclusivo y hasta qué punto no lo es, ¿sí? Entonces, pensando en lo que tenemos como más bien como constructo desde la academia. Entonces aquí hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, felicitaciones, agradecimientos, etc. Ha habido ahora 256 personas que están siguiendo este foro, y solamente voy a leer algunas que me parecen como un poco más que integran la discusión, pero además porque hay otras que las ha ido contestando, ¿no? Con el transcurso de su charla. Entonces, la primera
cuestión que me parece importante, que dice Elvia Narcia, que es de la Universidad de Chiapas, y justo hace poco la tuvimos como invitada en otro conversatorio. Dice: creo que la RAE responde a los usos de la lengua, incorpora palabras nuevas como googlear. Mi comentario va en referencia a lo que comenta la maestra de nunca los cambios se han dado a propuesta de un grupo de habitantes. Entonces aquí tenemos un poco esta confrontación entre la lengua y el o la hablante, ¿no? Las personas hablantes. Decir, a ver, hasta dónde sí se logra el cambio, pero bueno, bien explicó todos los cambios que se dan en la lingüística, en la lengua, son de muchísimas índoles y justo siempre vienen desde las personas, ¿no? Desde quienes usamos el lenguaje. Pero aquí la pregunta, o mejor dicho, el comentario sería si realmente sí siempre, hablando de la Real Academia Española en exclusiva, son cambios que están incorporados a través desde la lengua y no desde grupos como, por ejemplo, bueno, no sé si grupos de hablantes que hablan a nivel, más bien usando palabras anglófonas, ¿no? Ujú. A ver, no sé si entendí bien la pregunta, ¿no? Sí, en efecto, el cambio, los cambios lingüísticos no han sido impuestos. Ahora, con ello no quiero decir que, por ejemplo, el dialecto que habla una comunidad o en una sociedad, vamos a pensar en un país, el país donde yo vivo, ¿no? México, ¿no? En México, la capital, en general las capitales de los países suelen ser metrópolis que irradian su influencia a los demás. Y entonces la influencia es en el manejo del acento, la preferencia del léxico, de expresiones y demás, pero no precisamente de los cambios, de un cambio fonético en particular, por ejemplo, que se imponga. Sí se imponen los dialectos, eso sí, siempre. Siempre hay un grupo, un dialecto social de prestigio, digamos, que se impone. Eso sí. Y también debido a las influencias de otras lenguas, como lo mencioné al principio, ¿no? Por eso mencioné como la incorporación del léxico nuevo, del inglés, por ejemplo, o en el siglo XIX del francés, por ejemplo. Y si pensamos hacia atrás, acuérdense en el siglo X, la influencia del francés en la formación del español, si pensamos históricamente, ¿verdad? Entonces, claro, hay muchas formas, es decir, las lenguas del sustrato, las lenguas indígenas, las lenguas vecinas, las lenguas que pertenecen al imperio, como ahora es el inglés, el imperio a nivel internacional, digamos, ¿no? Por supuesto. También la influencia de los dialectos considerados, no es que sean de prestigio, como pueden ser las metrópolis que imponen, digamos, modas de hablar, formas de hablar que tienen que ver con acento, preferencias de expresiones, pero no son cambios tan fuertes como este que se propone en el lenguaje inclusivo, que por eso nos despierta a todos mucho interés, ¿no? Y vemos qué tanta razón tiene y qué tanto se ha logrado. Yo creo que casi parece irreversible, ¿no? O sea, es fuerte el movimiento, ¿no? Entonces, sí vale la pena analizarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Claro, yo traté de presentar aquí bueno, ¿qué ha dicho la lingüística? ¿Cómo se ha estudiado el cambio en estos últimos dos siglos y feria, ¿no? Entonces, trate de decirlo, es continuo, siempre las lenguas están cambiando y nosotros pues estamos viendo vemos que están cambiando las formas de hablar, ¿no? A mí mi temor es que nada más se convierta en frases de entrada, en ciertos discursos políticamente correctos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí porque ya me fui, creo. Perdón. Sí, porque finalmente tiene que ver con estos cambios de muchos puntos.
puntos de vista, ¿no? No solamente desde... No se escucha. Hola. No sé si... No. Es que creo que hay mucho ruido por ahí, no sé. ¿Me escuchan? Marco, ¿me escuchan? Yo sí te escucho, Analí. ¿Tú me escuchas a mí? Pero sí se escucha un ruido. Sí, creo que comienza a mejorar, es que se oye mucho ruido, sí. ¿Ahora? Bueno, a ver. ¿Mejor? ¿Tú me escuchas, Analí? Yo sí te escucho. Sí. Ok. Sí, ok. Gracias, Oko. Ahí está. Listo, gracias. Que lo que estaba diciendo justamente es que sí se comprendió la respuesta, porque tiene que ver más bien con estos cambios que se dan de diferentes perspectivas en la lengua, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una pregunta que quizás podríamos enlazarla con esta reflexión sobre cuál es la diferencia entre gramática y discurso. Claro. Es muy sencillo, creo que lo dije en el principio de la charla, ¿no? Es decir, la gramática es un mecanismo algorítmico, digamos, de cálculo, digamos, ¿no? Para formar oraciones. Es un conjunto de reglas, de principios, de parámetros, ¿no? Que tiene una parte biológica, que tiene que ver con un dispositivo innato y una parte social también, por supuesto, pero que no maneja el hablante a su arbitrio, digamos, ¿no? Es decir, si quiero hablar español, no, si quiero transformar el español y quiero cambiar las palabras, violentar el lenguaje, puedo hacer juegos como por ejemplo lo hizo Cortázar en Rayuela. Todo el mundo se ha de acordar de ese capítulo donde escribe con el gíglico, este lenguaje inventado, pero Cortázar no violenta la gramática. La gramática está perfectamente bien usada ahí, ¿no? Si hubiera violentado la gramática no se entendería quizá, ¿no? Lo que hace es cambiar las palabras, el léxico, ¿no? Entonces la gramática es un mecanismo abstracto de generación de oraciones. En cambio el discurso es una construcción social ya, social porque es la que hace el hablante con su propio personal manejo del léxico, del sentido que le dan las palabras a sus expresiones, y entonces ya tiene que ver con ideología, por ejemplo, ¿no? La gramática no tiene que ver con ideología. La gramática es un mecanismo, es como, ¿cuál es el mecanismo que utilizamos, por ejemplo, para hacer en aritmética una multiplicación? Por ejemplo, aprendemos que para saber el resultado, 29.8 por 96, nadie se sabe el resultado, ¿no? Aprendemos el mecanismo para tener resultados. Es lo mismo en la lengua. Aprendemos el mecanismo para generar oraciones, nada más. Eso es gramática. Eso es gramática. Y estoy usando, por supuesto, nociones de gramática contemporáneas, ¿no? A partir de Chomsky para acá, ¿no? Claro. Que la misma Real Academia ha adoptado, como si ustedes, en gran parte, ¿no? Lo ha hecho, si ustedes la consultan, ¿no? Entonces, el discurso sí es ideológico. El discurso es una construcción que un hablante hace de un texto, ¿no? Pero manejando una ideología, un enfoque personal, tiene un compromiso social, es otra cosa. Perfecto. Entonces, sí. Sí, aquí acaban de decir en el chat que si la E no sería parte de esta gramática. Claro. 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 Pero sí. La E es un cambio gramatical, por eso es que me ocupé de un poquito de definir, ¿verdad?, qué es la gramática y tal. Claro que afecta a la gramática. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es, y lo traté de decir, es que entiendo que la E pretende referirse a un género, algo así como neutro, ¿no? Por ejemplo, a grupos de personas que no se sienten
ni hombres ni mujeres, ¿no? Son, por eso, compañere, ¿no? Por eso, ¿no? El problema es que esa E no es neutra. En muchas expresiones marca masculino. O sea, tiene sus problemas. Por eso fui anotando los problemitas que presenta cada una de las propuestas, ¿no? Es un cambio gramatical, pero que no parece aludir a un neutro. Además, por un lado y por otro, las lenguas que tienen neutros son discriminadoras también. Y entonces, que no vamos a caer en lo mismo. Lo traté de decir, ¿no? En mi texto, en mi discurso, pero quizás no me detuve, lo quise dar rápido para atenderme una hora y tener tiempo de escucharlos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y además creo que la cuestión esta de la E también encierra la discriminación que muchas mujeres están pensando, ¿no? Que ya no existe la marca de la A, sino que más bien es una marca de la E que encierra a todas las personas sin hacer una marca femenina que tiene que ver con la visibilización, ¿no? De los derechos. Yo la verdad le agradezco muchísimo, hay muchas preguntas que luego en todo caso le pasaremos y cuestiones. Yo personalmente tenía una pregunta, en realidad más que una pregunta, bueno sí podría ser una pregunta porque la verdad es que tomé nota, mucha nota de lo que dijo y me parece muy, muy interesante esto que dijo sobre que las mujeres fueron colonizadas por la ideología patriarcal y también aportar que todas las personas fuimos colonizadas por la ideología patriarcal, ¿no? Entonces, que por eso ahí viene el conflicto, no solamente, sino las personas no es que hay personas que se salven de esta educación, creo que todavía no las hay, bueno, yo creo que todavía no las hay. Entonces, hablando de esto, de las palabras que nombran, que mencionó sobre la invención del feminicidio, de la perspectiva de género, que igual hablábamos del léxico, ¿no? Que no afecta al sistema gramatical. ¿Cómo podríamos lograr, igual yo sé que hizo una síntesis de su propuesta, pero cómo podríamos lograr un lenguaje que nombra? ¿No? ¿Un lenguaje cómo? Que nombra. Ah, ajá, que nombra. Ah, ok, bueno, Sí, perfecto. Quizás el uso de la E pudiera funcionar. El problema es que alude a un neutro que tampoco resuelve los problemas, porque lo traté de poner el ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la idea del rompimiento de la morfología, por ejemplo. Es decir, si ustedes piensan en las palabras que cité, rompen la morfología. Yo vi en un anuncio que decía, creo que era de una cerveza, ¿no? Para romper, para llamar la atención, para violentar al lenguaje y decir, no refrescante, sino la refrescancia. No crean que yo me la inventé. Lo vi en un anuncio en la Ciudad de México, ¿no? La refrescancia de tal producto, ¿no? Entonces, así como se creó una palabra nueva, sí, la creación del léxico no implica un cambio gramatical, pero sí alude a rompimiento morfológico, feminicidio no existía, como tampoco existía como un delito que tuviera ese nombre, y por eso me hace a mí tan importante como logro, digamos, ¿no? Y la creación de estas nociones que son nombradas ahora mediante estas expresiones de violencia familiar no existía, ahora tienen un nombre. O sea, que son nuevas y aluden a una realidad. Yo sí creo que no solo es proponer el uso de una E para lograr una especie de neutro que fuera abarcador de todo el mundo y que ya nadie se sintiera discriminado, no nombrado, no considerado, ¿no? No solo eso, no, la idea sería avanzar en el campo gramatical, en la morfología. Por ejemplo,
citando otra vez al mismo Cortázar, piensen en las palabras que usa Cortázar en su bíblico, rompe la forma, usa el verbo, la raíz del verbo amar, y le cambia y lo convierte en otras palabras, como refrescancia, como dormición o desayunación, o bien como la gente puede decir opinación. ¿Por qué no decir, no opinión, sino si hay una razón, digamos, que esté detrás? Es decir, que el lenguaje inclusivo tratara de hacer este rompimiento morfológico. Iría por ahí, ¿no? Esa es la idea. Y en efecto, Anaí, es decir, en efecto, la colonización es de todo el mundo. Quizás me referí en particular a las mujeres porque mucha gente dice, ay, las mujeres tradicionales son las que más reproducen el machismo y no sé qué, pero si las pobres fueron colonizadas por esa ideología, claro, pues ¿qué se puede esperar? Y ellas la reproducen, pero toda la sociedad, en eso tienes toda la razón, claro que sí. Exacto. Muchas gracias por mi parte. Le voy a pasar la palabra a Socorro, que quiere participar, y también le cedo la palabra para que haga el cierre de este evento. Muchas gracias, doctora Munguía. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Yo más que nada, ya la pregunta ya me la contestó la doctora Irma, me queda muy claro. Creo que más allá de un cambio de la E, hay que romper la morfología, pero me parece muy importante lo que hoy yo también tomé notas. Yo creo que varias los compañeros que están, ya no sé si decirle a él, ¿no? Porque creo que debemos justo avanzar a lo que nos comenta la doctora Irma, pero me parece muy importante que justo el lenguaje se va transformando, se va modificando, y que la creatividad y todo lo que, por ejemplo, nosotras como abogadas, el que ahora ya exista un delito como el feminicidio, y que creo que ahí sí, entonces, porque la doctora Irma comentó que nunca puede venir este cambio de grupos, o sea, que no puede ser impuesto, ¿no? En este caso no fue impuesto, pero sí tiene mucho que ver por esas luchas históricas de las mujeres madres, ¿no? De familias, de mujeres asesinadas, sobre todo que inicia en Ciudad Juárez y se va a extender por toda la República Mexicana, porque sabemos que esta violencia por razones de género contra las mujeres ha sido histórica, desde luego, y ha sido una de las luchas que han movido y han creado desde la academia, desde la sociología, ¿no? Y después lo jurídico, el concepto de feminicidio. Entonces me parece que aludir ahora justo a eso que se inventó gracias a la lucha, yo creo que también pudiéramos dar paso ahora a este lenguaje inclusivo, justo a la lucha histórica de esos grupos históricamente discriminados. Pero me parece muy importante lo que la doctora ha comentado el día de hoy. Quizá no resolvemos con solo hacer un desdoblamiento, ¿no? Reforzamos el binarismo. Sin embargo, también es importante hablar que el lenguaje no sexista justo nos incluyó a las mujeres, ¿no? Por eso hablábamos de las y los, porque solo se hablaba en masculino y nunca hemos nombrado a las mujeres. Entonces, pues tendríamos que atender a qué otros cambios tendríamos que atender para justo nombrarnos a todas las personas, ¿no? Ya no decir los, sino justo a todas las personas, porque desde las universidades estamos trabajando con chicas, chicos, chicas, ¿no? Que se sienten excluidas, se sienten excluidos y se sienten no nombrados ni visibilizados, pero creo que ese no es el tema es atacar de raíz la problemática, ¿no? Más que un discurso bonito, más que aquello que tratamos de aparentar, qué cambios estructurales, qué cambios podemos hacer desde nuestra legislación universitaria, desde los mecanismos de atención a todas las personas en las universidades, y que creo que, pues, por eso estamos aquí, ¿no? Creando estos espacios de reflexión. Agradecemos muchísimo, doctora Irma Munguía. Lo bonito es que podemos tenerla y seguir platicando nosotras desde Guamistapalapa también con usted. Y agradecemos a quienes se sumaron, a todas las personas que hoy siguieron la primera sesión, la primera transmisión del foro. Y los invitamos a seguirnos pues pasado mañana en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y pues muy bonita tarde. Gracias. Les esperamos el jueves 18 para nuestra próxima sesión. Sí, Claro. solamente que mañana no es la próxima sesión, sino el jueves 18.
Ah, claro. Pueden el 18. registrarse en la página que les haremos llegar en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias.